Bienvenido. Hoy, el teólogo Daniel M. te va a enseñar de forma resumida la siguiente enseñanza. ¿Quién es el Padre Celestial y el Señor Jesús? El verdadero Evangelio. Es muy fundamental para nuestra salvación eterna, en cual, si tú crees y obedeces perseverando en la verdad, serás salvo, tal como lo dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 22, y Marcos capítulo 13, versículo 13. Debes tener tu Biblia en mano, y cuando se empiecen a citar los versículos, pausa el video y lo puedes leer. A la vez, tomar notas en un cuaderno. Vamos a comenzar. Número 1. El temor reverente al Dios Supremo, siendo el Padre Celestial, no es tenerle miedo, sino un respeto reverencial. En la Biblia se nos enseña lo que a Él le agrada, y si le obedecemos, le estamos respetando. Como por ejemplo, obedecer a su amado Hijo Jesús, el Verbo hecho carne, en cual es un Dios eterno. También debemos odiar a los malvados, entre otras enseñanzas. Textos bíblicos para leer en su Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 16. Proverbios, capítulo 8, versículo 13, entre otros. Número 2. Entendiendo el número 1. Jesús enseñó en Juan capítulo 17, versículo 3, en esto consiste la vida eterna de conocer al Padre Celestial, siendo el único Dios supremo, el más grande de todos los dioses verdaderos. No hay más nadie como Él, ni superior, el único soberano. Y conforme a su voluntad, envío a Jesús a la tierra, el Mesías de Israel. Textos bíblicos para leer en su Biblia. Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Salmos capítulo 50, versículo 1. En Juan capítulo 1, versículo 18. Capítulo 10, versículo 29. Capítulo 17, versículos 25 al 26, entre otros. Número 3. Jesús es el Verbo hecho carne haciéndose semejante a los hombres, y Él nunca pecó. El engendramiento de Jesús fue así. El Padre Celestial, por medio de su poder, tomó un esperma de José y lo introdujo en el vientre de María, demostrando ser el verdadero Mesías de Israel y el descendiente biológico del rey David. Para el Padre Celestial no hay nada imposible. Por tanto, es su Hijo engendrado. Y además, Jesús tiene como padre biológico a José, siendo hijo del hombre y su madre llamada María. Textos bíblicos para leer en su Biblia. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Lucas capítulo 1, versículo 37. Romanos capítulo 9, versículo 5. Hebreos capítulo 1, versículos del 5 al 6. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, entre otros. Número 4. En el Evangelio, se nos enseña de cómo vivió Jesús cuando estaba en la tierra. El Señor nos enseñó que debemos alimentarnos de Él, en cual significa seguirle y obedecerle. Por eso es el pan de vida, y sus apóstoles lo confirmaron confiando. El Señor Jesús es el Hijo del Dios Supremo, siendo el verdadero Mesías de Israel. Sin obediencia a Jesús, no hay salvación posible. Textos bíblicos para leer en su Biblia. Mateo capítulo 4 versículos 17 al 20, capítulo 7 versículo 21, Juan capítulo 6 versículos 60 al 71, Hebreos capítulo 5 versículo 9, entre otros. Número 5. El Señor Jesús nos enseñó varios temas. Pondré algunos de ellos. Parte número 1. La oración es en privado siendo en tu cuarto, dirigida al Padre Celestial el Padre nuestro, y si tenemos que pedirle algo siendo conforme a su voluntad, al final de la oración, debemos invocar el nombre del Señor Jesús. Cuando estés orando, mira al cielo sin cerrar tus ojos y levanta tus manos. Parte número 2. Debemos de adorar solamente al Padre Celestial, en espíritu y en verdad, siendo así, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus propias fuerzas. Los que adoran a Jesús, o el poder del Padre Celestial, por ejemplo, son idólatras. Parte número 3. Jesús es el Señor que se apareció a los seres humanos en el Antiguo Testamento, porque Él mismo dijo, «Yo soy», y en cuál debemos de invocar para ser salvos, a la vez demostrando que no es su Padre Celestial, ya que ningún ser humano lo ha visto jamás en el Antiguo Testamento.
siendo así, el segundo Jehová, un Dios eterno, que está juntamente con el Padre Celestial en la eternidad. Parte número 4. Debemos de obedecer a sus apóstoles, siendo enviados por el Señor Jesús. Si no obedecemos a sus enviados, como el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, entre otros, corremos el riesgo de no alcanzar la salvación eterna, en la cual estamos esperando. Todos los que digan ser apóstoles del Señor hoy en día son emisarios de Satanás el diablo. Aléjate de ellos. Textos bíblicos para leer en su Biblia. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Juan capítulo 14, versículos 13 al 14. También capítulo 4, versículos 23 al 24. Capítulo 17, versículos 21 al 22. Capítulo 18, versículos del 4 al 9. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 13, entre otros. Número 6. No hemos visto la muerte ni la resurrección del Señor Jesús con nuestros propios ojos, en cual no somos testigos. Por tanto, bienaventurado eres si crees en tu corazón cuando Jesús murió en el día miércoles, dando su vida por sus ovejas y por los pecados del pueblo de Israel. Y en el día sábado, el Padre Celestial lo resucitó entre los muertos por medio de su poder, cumpliéndose 3 días literales. El cuerpo de Jesús a la hora de su resurrección posee una carne con huesos totalmente celestial gloriosa, siendo visible, y nosotros seremos semejante a su cuerpo resplandecientes cuando seamos transformados, cuando Él venga por segunda vez por su iglesia. Así también como Él es visible, el Padre Celestial también lo es. Textos bíblicos para leer en su Biblia. En Lucas capítulo 20, versículos 36 al 43, Juan capítulo 20, versículos 28 al 29. Luego, Hechos capítulo 4, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 47 al 49. Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 17 al 21. Apocalipsis capítulo 1, versículo de 9 al 20, entre otros. Número 7. Mientras estemos viviendo en este mundo, debemos de practicar las virtudes como paciencia, misericordia y otras más. Ama a tu hermano en la verdadera doctrina semejante a ti, en la cual es tu prójimo, y no es toda la humanidad. Sufre por causa de Jesús en obediencia, pasando las tribulaciones y persecuciones. Predica el verdadero evangelio tal como es, y exhorta a los hombres que cambien su forma de pensar, sin dejar de predicar. Y no ames las cosas de este mundo. Vive con temor reverencial al Padre Celestial, y en obediencia a su amado Hijo Jesús, hasta que llegue el fin y venga Jesús por segunda vez, para salvar a los que le esperan después de la gran tribulación enseñada en el Apocalipsis. Textos bíblicos para leer en su Biblia. En Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 12. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 12 al 13. Capítulo 4, versículos 1 al 8. Segunda de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31. Apocalipsis capítulo 19 a partir del versículo 11 en adelante, entre otros. Número 8. Es la primera vez que oyes el verdadero evangelio y estás dispuesto a confiar en obediencia al verdadero Señor Jesús. Sí, es así. Esto es lo que tienes que hacer. Cambia tu forma de pensar. Por ejemplo, si robabas y eres ateo, ya no debes de serlo más. Ahora, ve a un río que corra agua limpia o una piscina personal. Bautízate sumergiéndote en el agua en el nombre del Señor Jesús el Mesías, para el perdón de todos tus pecados. Y una vez hecho, sal del agua, y recibirás el poder del Padre Celestial en ti, en cual te guiará por el verdadero camino de la justicia, entre otros. Eso sí, déjate guiar. Si no crees y no te bautizas en el nombre del Señor Jesús, te condenarás, literalmente, en cual vendrá la ira del Supremo, siendo el Padre Celestial, sobre ti. Textos bíblicos para leer en su Biblia. En Hechos capítulo 2, versículos 37 al 38, entre otros.
Ahora, vamos a la siguiente sesión final. Sesión de preguntas y respuestas. Pregunta número 1. ¿Qué hago después de confiar y bautizarme en el nombre del Señor Jesús? Bueno, la respuesta es la siguiente. Tienes que guardar las enseñanzas que has aprendido aquí. Sigue estudiando el Evangelio con humildad y sinceridad. Y una vez que estés preparado, puedes ir a enseñar a otras personas con el fin de que vengan al verdadero conocimiento, tal como le agrada el Padre Celestial. Recuerda, todo lo que has aprendido, lo que realmente podemos imitar, tienes que ponerlo en práctica. No solo oír el Evangelio, porque si no lo pones en práctica, la verdadera doctrina está muerta y es inútil, como lo dijo el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Pregunta número 2. ¿Qué sucede si me aparto de la verdadera doctrina y empiezo a practicar las tinieblas? Bien, es lo siguiente de forma resumida. Te vas a condenar, literalmente, porque un verdadero cristiano no se aparta de la verdad para la condenación, sino para perseverar la vida, tal como está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pregunta número 3. ¿Qué significa cuando el Señor Jesús mencionó la palabra seamos uno, más de una vez? Te respondo. Significa una unidad familiar siendo espiritual, no de este mundo, sino celestial, incluye un mismo pensar y un mismo propósito. Por eso existe el trigo siendo los verdaderos cristianos, y la cizaña, siendo los falsos cristianos apóstatas de la fe. Pondré ejemplos. Alguien que enseñe la existencia de un solo Dios. Los que enseñan que Jesús resucitó invisible negando su cuerpo de carne y huesos resplandeciente, siendo visible y celestial. Los que enseñan siendo el prójimo toda la humanidad del planeta Tierra sin excepción. Los que enseñan que Jesús no se apareció a los seres humanos en el Antiguo Testamento. Los que afirman aceptar a Jesús en tu corazón a través de una oración, o también decir, Jesús te ama a personas que ni son cristianos genuinamente. Los que piden diezmo monetario siendo antibíblico robándole a la pobre gente, entre otros. Todos lo que enseñan lo anterior y otras doctrinas de demonios no son hermanos en la fe. Aléjate de ellos. Fin de la sesión de las preguntas y respuestas. Aquí tienes el estudio bíblico resumido. En la descripción del video tienes más información para aprender el verdadero evangelio más extensamente, en cual no está enseñado aquí. Incluso tienes 2 canales en YouTube por el hermano Tito Martínez y el hermano Enrique de la Rosa, donde predican el verdadero evangelio. También tenemos una iglesia del Padre y del Hijo en WhatsApp y una escuela bíblica en Telegram. Siempre será gratis y nunca te vamos a cobrar absolutamente nada. Me despido. Atentamente, Daniel M.